La puerta 13. Edificio extraño en Portoviejo. Portoviejo se despertaba cada mañana con el bullicio característico de sus calles, pero en la periferia de la ciudad, donde las casas se mezclaban con pequeños edificios viejos, la tranquilidad parecía una constante. Allí, entre paredes descascaradas y jardines abandonados, se alzaba el edificio Los Laureles. No era un lugar que llamara la atención, pero para Juan, Sofía, Mario y Clara, el alquiler bajo era todo lo que necesitaban. Los 4 amigos, recién graduados de la universidad, buscaban un lugar para compartir mientras encontraban trabajo. El edificio parecía perfecto, lo suficientemente cerca del centro para no sentirse aislados, pero apartado de los ruidos de la ciudad. No es el mejor lugar, pero es barato, dijo Juan, empujando la puerta principal que crujió en protesta. El vestíbulo era pequeño, con azulejos desgastados y un reloj antiguo que ya no marcaba la hora. A pesar de su aspecto descuidado, tenía un aire extraño, como si cada rincón guardara secretos. Después de instalarse en el tercer piso, comenzaron a explorar el edificio. Había 5 apartamentos en total, pero solo 3 estaban ocupados. El vecino más cercano, el señor Gálvez, era un anciano que apenas salía de su apartamento. «Parece un lugar tranquilo», comentó Clara mientras desempacaba sus cosas. «Tal vez demasiado tranquilo». Los primeros días transcurrieron sin problemas, hasta que una noche, al regresar de una salida, notaron algo extraño en el pasillo. Al final del corredor había una puerta que ninguno recordaba haber visto antes. ¿Siempre estuvo ahí?, preguntó Mario, frunciendo el ceño. Quizá no la habíamos notado, respondió Sofía, aunque su tono dejaba entrever dudas. La puerta era de madera oscura, con un número oxidado que apenas se distinguía, 13. No parecía tener nada de especial, pero cuando intentaron abrirla, no se dio. Debe estar cerrada con llave, dijo Juan, encogiéndose de hombros. Sin embargo, algo en esa puerta los inquietaba. No era solo su presencia inesperada, sino el hecho de que, al día siguiente, parecía no estar allí. La noche siguiente, después de un largo día de entrevistas y trámites, los amigos regresaron al edificio. La atmósfera estaba pesada, el aire parecía cargado, y las luces del pasillo titilaban más de lo habitual. ¿Es idea mía o estas luces nunca funcionan bien?, murmuró Clara mientras subían las escaleras. Al llegar al tercer piso, lo vieron de nuevo. La puerta 13 estaba allí, exactamente en el mismo lugar donde la habían visto la noche anterior. Esta vez, parecía aún más oscura, como si absorbiera la poca luz del corredor. Te lo dije, no es normal. Ayer no estaba cuando volvimos a salir, afirmó Sofía, su tono temblando un poco. Juan, siempre escéptico, se adelantó. Debe ser una broma de algún vecino. Voy a probar algo. Se acercó a la puerta, golpeándola suavemente. El sonido resonó de manera extraña, como si la madera estuviera hueca, pero nadie respondió. Déjalo, Juan, suplicó Clara, claramente incómoda. No sabemos qué hay ahí. Mario, sin embargo, no podía evitar sentirse atraído por el misterio. ¿Y si encontramos algo interesante? Podría ser un cuarto de almacenamiento o algo olvidado. Decididos a aclarar el asunto, buscaron algo para intentar forzar la cerradura, pero cuando Juan giró la perilla por simple curiosidad, la puerta se abrió sin resistencia. Dentro, todo estaba completamente oscuro. ¿Alguien tiene una linterna?, preguntó Mario. Sofía encendió la linterna de su teléfono y la apuntó al interior. Lo que vieron hizo que se detuvieran en seco. Era un pasillo estrecho y largo, iluminado tenuemente por un resplandor rojizo al fondo. No era posible que un espacio tan grande existiera en un edificio tan pequeño. Esto no tiene sentido, dijo Juan, cruzando la puerta sin pensarlo mucho. Espera, gritó Clara, tratando de detenerlo. Pero era tarde. Juan ya había avanzado varios pasos, y cuando volteó a mirar a los demás, su expresión cambió.
¿Qué pasa?, preguntó Sofía desde el umbral. No sé cómo explicarlo, pero esto no parece real, respondió, señalando hacia el fondo. Mario, ignorando las advertencias de Clara, también cruzó la puerta. Sofía lo siguió poco después, dejando a Clara como la única que dudaba en entrar. No deberíamos estar aquí, susurró Clara, pero finalmente cruzó la puerta también. El pasillo parecía interminable, y el calor aumentaba a medida que avanzaban. El suelo era de piedra irregular, y las paredes estaban cubiertas de inscripciones que no podían entender. Había símbolos y palabras extrañas, como grabados antiguos, que parecían moverse bajo la luz de la linterna. De repente, escucharon un ruido detrás de ellos, un crujido que resonó como pasos. Al voltear, la puerta ya no estaba. ¿Dónde está la salida?, preguntó Mario, su voz cargada de pánico. Juan apuntó la linterna hacia el lugar donde deberían haber entrado, pero solo encontraron más pasillo. Estaban atrapados. El silencio que seguía al crujido era ensordecedor. Nadie dijo nada por un largo momento. La atmósfera se sentía irrespirable, como si el aire mismo estuviera siendo absorbido por el espacio oscuro que los rodeaba. Los rostros de los 4 amigos reflejaban la misma incredulidad, pero también una creciente incomodidad. Esto no es normal, dijo Clara al fin, sus palabras saliendo con un leve temblor. Miró alrededor, buscando algo que les diera sentido. Pero las paredes estaban desiertas, salvo por aquellos extraños símbolos que parecían moverse lentamente bajo la luz de la linterna. Mario fue el primero en hablar, aunque su voz estaba cargada de una tensión palpable. No tenemos que seguir adelante. Podríamos regresar, buscar ayuda. ¿Cómo?, respondió Juan, su tono cortante. La puerta desapareció. No hay forma de volver por donde vinimos. Algo extraño está pasando, y necesitamos saber qué. Clara lo miró con una mezcla de miedo y frustración. ¿Qué te hace pensar que es seguro seguir adelante? ¿De verdad crees que esto tiene algún sentido? Sofía, hasta ese momento callada, miró a los demás. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos reflejaban una determinación fría. No podemos darnos el lujo de no saber qué hay aquí. Si regresamos sin entender esto, nunca podremos dejar de pensar en lo que ocurrió. El grupo se quedó en silencio nuevamente, procesando sus palabras, como si cada uno estuviera luchando con su propio miedo interno. Juan, al ser el primero en entrar, tomó la delantera y siguió avanzando por el pasillo. Su linterna iluminaba fragmentos de las paredes, que seguían cubiertas de esos extraños símbolos. Con cada paso que daban, el ambiente se volvía más opresivo, y una presión invisible parecía aumentar en sus pechos. ¿Por qué todo se ve tan antiguo?, preguntó Clara, mirando los símbolos. La incertidumbre se mezclaba con su miedo, y sus manos temblaban mientras sostenía la linterna. Mario estaba más inquieto que nunca. Es como si estuviéramos en algún lugar que no pertenece a este edificio, o a esta época. Pero Sofía no parecía tan preocupada. En su mente, algo se estaba encendiendo. ¿Y si esto es una especie de portal? ¿Una puerta hacia otro lugar? Algo que siempre ha estado aquí, y simplemente no lo habíamos notado. No sé si eso es una buena idea, dijo Clara, mirando al frente, su voz un susurro. ¿Si realmente estamos en un lugar diferente, y si no salimos de aquí? Juan, que había estado callado durante unos momentos, se giró hacia ella. No podemos pensar en irnos ahora. Estamos aquí y tenemos que saber qué es esto. Si no lo entendemos, siempre nos perseguirá. ¿No lo entienden? La fricción entre los miembros del grupo era palpable. Clara sentía que debían salir de allí cuanto antes, mientras que Juan estaba determinado a descubrir más, como si su lógica no pudiera asimilar la magnitud de lo que sucedía. Sofía, consciente de que el grupo se estaba fragmentando por la indecisión, dio un paso al frente y, con voz firme, dijo, lo que sea que haya aquí,
no lo vamos a entender si seguimos dudando. Necesitamos seguir adelante. Si nos quedamos aquí parados, nunca sabremos qué es lo que realmente está pasando. Mario asintió levemente, aunque su rostro mostraba claramente su inquietud. Pero, ¿y si no somos los únicos que hemos estado aquí? Si esta cosa ha estado esperando a que alguien lo abriera. No tenemos idea de lo que podría estar observándonos. Con esas palabras, un escalofrío recorrió a todos los presentes y la tensión creció aún más. Cada uno de ellos sabía que las palabras de Mario podían ser ciertas, pero no había forma de retroceder ahora. Después de un largo silencio, decidieron seguir avanzando. El pasillo parecía no tener fin, pero a medida que caminaban, algo extraño comenzó a suceder. Las paredes a su alrededor parecían cerrarse un poco, como si el espacio fuera cada vez más angosto. ¿Ven eso?, preguntó Sofía con voz temblorosa, señalando hacia el final del pasillo. Un resplandor rojo oscuro brillaba débilmente. El grupo se detuvo y el aire se volvió aún más pesado. Nadie se atrevió a dar el siguiente paso. No sé si debemos seguir, dijo Clara, su miedo ahora visible en su rostro. Algo no está bien. Este lugar no es real. Juan, incapaz de resistir más, dio un paso adelante. Lo que está al final de este pasillo es la respuesta. No hay marcha atrás, chicos. Cada uno de ellos siguió su mirada hacia el resplandor rojo, y aunque su instinto les decía que retrocedieran, el miedo a lo desconocido, a no saber lo que sucedía, los empujaba a avanzar. El resplandor rojo se intensificaba a medida que avanzaban, casi como si fuera un faro que los atraía, guiándolos hacia lo desconocido. La linterna de Juan parpadeó, lo que hizo que un sudor frío recorriese su espalda. El pasillo ya no parecía el mismo. Las paredes parecían moverse sutilmente, distorsionándose como si el espacio entero estuviera siendo comprimido y expandido a su alrededor. El aire, antes denso y pesado, se volvió más cargado, como si los estuviera presionando hacia adelante. Sofía, que iba más cerca de Juan, susurró con voz temblorosa, ¿y si esto está cambiando? Como si el lugar no quisiera que sigamos adelante. Clara, aunque visiblemente asustada, asintió. No se ve bien. Esto no es normal. No hay manera de que esto sea una parte legítima del edificio. El resplandor rojo parecía provenir de un punto específico al final del pasillo, como si algo los estuviera observando desde esa dirección, aguardando que tomaran el siguiente paso. Clara estaba por decir algo más, cuando un sonido sordo y lejano resonó por el pasillo. Algo crujió, como si una puerta de metal se estuviera abriendo. Juan, que ya no podía dar marcha atrás, dio un paso más. Este es el momento, no podemos volver atrás ahora. Necesitamos saber qué es lo que está pasando. El resto del grupo lo miró en silencio, sabiendo que no podían dejarlo solo. La curiosidad humana era más fuerte que el miedo, y aunque algunos dudaban, todos los demás sabían que el misterio que rodeaba a ese pasillo debía resolverse. Las preguntas sobre la puerta, sobre el resplandor, sobre el mismo edificio, se acumulaban en sus mentes. Sofía, con los ojos fijos en el resplandor, murmuró, algo no está bien con esto. Pero ¿cómo vamos a saber si no seguimos adelante? Estamos aquí, y no sé si podremos vivir con nosotros mismos si no descubrimos lo que hay al final. Mario, que hasta ahora se había mostrado más reacio a seguir, finalmente se adelantó, decidido. No hay vuelta atrás. Pero sigamos con cuidado. Lo que sea que esté aquí, no nos hará bien si no lo enfrentamos juntos. Con cada paso, el ambiente parecía volverse más pesado. El pasillo parecía interminable, y aunque no había más puertas a la vista, la sensación de que algo se acercaba era cada vez más fuerte. Un eco lejano, como un susurro distante, comenzó a filtrarse entre los sonidos de sus respiraciones entrecortadas, cada vez más prominente, hasta que se hizo claramente audible. ¿Lo escuchan?, preguntó Clara, casi con desesperación. ¿No les parece que estamos siendo observados?
Juan, sin decir una palabra, levantó la linterna y la movió hacia el origen del resplandor. La luz parpadeó y, en ese momento, la distorsión en las paredes se volvió más visible. La estructura del lugar comenzó a desmoronarse de manera casi imperceptible, como si las paredes ya no pudieran sostener el peso de lo que estaban presenciando. No es posible, murmuró Mario. El resplandor se volvió más brillante, como si todo el pasillo estuviera siendo absorbido por una fuerza desconocida. Entonces, de repente, la distorsión se detuvo. El pasillo terminó abruptamente en una pequeña sala vacía, iluminada por una fuente de luz roja pulsante que provenía de una puerta al final. La puerta que ninguno de ellos había visto antes. ¿La puerta 13? Dijo Sofía, con un tono que mezclaba temor y fascinación. Juan, sin dudar, dio el paso final y se acercó a la puerta. La sensación de que todo lo que conocían ya no tenía sentido se asentó sobre sus hombros. La puerta estaba hecha de un metal oscuro y corroído, pero de alguna manera no parecía encajar con el resto de la estructura del edificio. Era como si la puerta nunca hubiera pertenecido a ese lugar. No la toques, advirtió Clara, su voz quebrándose. Puede que esto sea el punto sin retorno. Pero ya era tarde. Juan alcanzó la puerta y, con un esfuerzo, la empujó. Con un quejido metálico, la puerta se abrió, revelando un espacio completamente diferente al que esperaban. En lugar de otro pasillo, la puerta los condujo a un vasto paisaje, lleno de luces brillantes y sombras indistintas. El aire estaba impregnado de un dulce aroma extraño, que los hizo sentirse desorientados. Los sonidos de la ciudad parecían haber desaparecido por completo, reemplazados por un eco lejano, como el de risas distantes, que parecía provenir de alguna parte profunda y desconocida. Un escalofrío recorrió a todos ellos al darse cuenta de lo que acababan de descubrir. La puerta no los había llevado a otro lugar del edificio. Los había transportado a algo completamente diferente. ¿Qué es esto?, preguntó Mario, su voz temblorosa. Los 4 amigos se quedaron ahí, paralizados, mirando el paisaje extraño y desconcertante que se extendía frente a ellos. Sabían que no podían dar marcha atrás, pero ¿a dónde los estaba llevando esa puerta? ¿Era esta la verdad que habían buscado o un abismo aún más insondable? El grupo de jóvenes despertó al mismo tiempo, cada uno en su habitación, bañados en sudor frío, con el corazón aún acelerado por la pesadilla que parecía seguirlos incluso en su despertar. El dolor de cabeza era insoportable, como si el impacto de lo que acababan de vivir fuera demasiado fuerte para sus mentes. Juan fue el primero en incorporarse, su respiración entrecortada y los ojos muy abiertos, mirando a su alrededor con confusión. ¿Qué pasó?, murmuró, tocándose la cabeza con las manos, tratando de aliviar el dolor. Clara se despertó justo después, aún en la misma posición en la que se había quedado durante la pesadilla, los ojos fijos al techo. Su mente aún no podía procesar completamente lo que acababa de suceder. Sofía y Mario también comenzaron a moverse lentamente, sacudiendo sus cabezas, como si intentaran despejar la niebla que nublaba sus pensamientos. ¿Fue real?, preguntó Sofía, sin poder creer lo que acababa de experimentar. Ese lugar, esa puerta, ¿fue todo un sueño? ¿A quién le importaría si lo fue?, replicó Mario, mirando a los demás con un tono de incredulidad. ¿Lo soñamos todos al mismo tiempo? No puede ser una coincidencia. El cuarto estaba en silencio por un momento. Ninguno sabía qué decir, pero todos sentían la misma incomodidad, como si el sueño compartido les hubiera dejado una marca indeleble. Decidieron hablar entre ellos, tratar de entender lo que había ocurrido. Mientras lo hacían, comenzaron a notar algo extraño, todos parecían recordar lo mismo con detalles alarmantes. La puerta. El resplandor rojo. El extraño paisaje. El silencio. Cada uno de ellos tenía la misma versión del sueño. No había ninguna discrepancia entre sus relatos. Pero entonces, una sensación de inquietud comenzó a crecer en sus corazones. ¿Era solo un sueño,
o algo más estaba pasando. Tenemos que preguntarle a los vecinos, sugirió Juan, con el ceño fruncido. Tal vez haya algo más detrás de todo esto. Si no fuimos los únicos, algo raro está pasando. Así que, sin más remedio, se vistieron rápidamente y decidieron salir del departamento para preguntar. En el pasillo del edificio, se cruzaron con algunos vecinos, a quienes les hicieron las preguntas. Al principio, pensaron que los demás podrían haber tenido la misma experiencia, pero cuando comenzaron a preguntar, las respuestas que recibieron fueron desconcertantes. Uno de los primeros vecinos a los que se acercaron, un hombre mayor que siempre parecía un poco distraído, los miró fijamente con desdén antes de responder. ¿De qué están hablando, jóvenes? Aquí no pasa nada raro. Ustedes deben estar agotados, eso es todo. La mente juega trucos. Sofía, tratando de contener el nerviosismo, preguntó con más insistencia, ¿pero no ha notado algo raro en el edificio? Algo extraño, tal vez una puerta, que no estaba ahí antes. El hombre los miró fijamente, como si estuvieran diciendo una tontería. ¿Una puerta? Eso es imposible. Yo he vivido aquí muchos años, y jamás he visto ninguna puerta que no pertenezca al edificio. Ustedes deben estar soñando cosas raras. ¿Han considerado descansar un poco? Inquietos, decidieron preguntarle a más vecinos, pero todos los demás reaccionaron igual. Nadie parecía recordar nada extraño. Algunos se rieron, otros los miraron como si estuvieran completamente fuera de lugar. Esto no tiene sentido, dijo Clara con voz baja, mientras todos se dirigían de regreso a su apartamento. ¿Por qué todos nos miran como si estuviéramos locos? Quizás fue solo un sueño muy vívido, sugirió Mario, aunque su tono no estaba convencido. Tal vez nuestra mente nos está jugando una broma. Cuando entraron al departamento, el silencio les rodeó. El ambiente era el mismo que había estado antes de que todo comenzara. Los muebles, las paredes, todo en su lugar. Pero el grupo no pudo dejar de sentirse observado. La sensación de que algo en ese edificio estaba fuera de lugar, de que algo les estaba ocultando la verdad, se instaló en sus corazones. ¿Y si realmente fue solo un sueño? Preguntó Sofía, mirando a los demás. No lo sé, pero, respondió Juan, con una expresión sombría. Algo en mí dice que no fue solo eso. Algo en este lugar no está bien. El grupo se quedó en silencio, cada uno procesando lo que había ocurrido, con la misma sensación inquietante de que el edificio, las puertas y el pasillo no estaban simplemente en su imaginación. Pero, mientras tanto, el mundo seguía girando a su alrededor. Y en ese instante, la realidad se les desvaneció como una niebla, dejando solo la duda. Nadie volvió a hablar de la puerta. Nadie volvió a mencionar lo sucedido en la pesadilla. Pero el miedo seguía allí, oculto, esperando el momento adecuado para resurgir. Algunos días después, un vecino más se acercó a ellos en el pasillo. Les dijo, casi en un susurro, que había oído hablar de puertas extrañas en ese edificio. Pero antes de que pudiera decir más, simplemente se alejó sin explicación alguna, dejándolos con más preguntas que respuestas. La puerta 13 seguía allí, invisible, pero nunca más encontrada.